¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Habs Duelista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más, estoy muy contento de acompañarlos de nuevo. Hoy vamos a estar platicando de cartas que tuvieron demasiado hype cuando salieron, pero terminaron decepcionando. O sea, cartas que cuando iban a salir pensamos que iban a revolucionar el meta, que iban a ser las nuevas cartas súper usables y que todos las tendríamos en nuestro deck. Sin embargo, terminaron siendo cartas que no cumplieron con las expectativas y simplemente se quedaron muy atrás de lo que los jugadores pensábamos. Y para que te vayas dando una idea, vamos a comenzar con la primer carta de hoy. Es una carta sencillita, es la primerita, vamos a abrir leve. Se trata de Dracoaura Utópica. A lo mejor tú dices, oye, ¿qué onda esa carta? ¿Por qué está aquí? Te voy a platicar. Primero leamos su efecto. Cuando tu adversario activa un efecto de monstruo en el campo, niega la activación y si lo haces destruye esa carta y después puedes aplicar el siguiente efecto. Destierra un monstruo en tu mano y si lo haces invoca de modo especial a tu campo un monstruo que fue destruido y mandado al cementerio por este efecto, pero niega sus efectos. Solo puedes activar un Dracoaura Utópica por turno. Si bien esta carta cuando iba a salir tampoco era la cosa más cara del mundo, pues sí llegó a tener un precio superior al que debería. Y esto porque muchos jugadores pensaron que sería una trampa counter que podría servir muy bien, que además te ayudaría a robarte un mono bueno del rival para invocarlo y quitarle materiales del cementerio. Era una carta que se podía usar como una suerte de tech alternativa y que además no iba a ser muy costosa. Sin embargo, cuando salió el precio sí estaba un poco elevado para hacer una tech experimental. La gente terminó por probarla, no les gustó y se quedó sencillamente en el olvido y ahorita es una carta que tú podrías buscar, no vas a encontrar tan cara y además te puede servir para alguna estrategia que apenas estés empezando a armar y que no quieras invertir demasiado presupuesto. Ahora, vamos con otra carta que seguro te va a hacer decir, ¿qué onda, Habs Duelista? ¿Estás loco? ¿Por qué me dices esta carta? ¿What the fuck? El punto es que se trata de Designador de Crossout. Sí, ya sé, esta carta tuvo su formato, esta carta hubo un periodo de 2 o 3 meses que a lo mejor llegaba a estar en algunas construcciones de los decks, pero la verdad nunca tuvo tanta presencia. Y es que vamos a leer lo que hace. Declara un nombre de carta, destierra de tu deck principal una de esas cartas declaradas y si lo haces hasta el final de este turno niega sus efectos, así como los efectos activados y los efectos en campo de cartas con el mismo nombre original. Solo puedes activar un Designador de Crossout por turno. Esta carta era buena porque era una especie de carta que te libraba de hand traps. Si tú activabas algo y te encadenaban una Ash, una Veiler, una Ghostbelle, un Droll, tú simplemente encadenabas a eso la Crossout, decías el nombre de la carta que activaron y en ese momento negabas sus efectos y podías jugar tranquilamente. Es una carta poderosa, se utiliza, pero no fue lo que esperábamos. Cuando salieron costaban aproximadamente 1,500 pesos cada una. Ahorita las encuentras en 200 pesos o menos, 200 pesos han de ser aproximadamente $10, por ahí vámonos. Entonces es una carta que ahorita está muy barata, cuando salió era demasiado cara y muchos no la usaron porque el deck no tenía espacio para que entraran estas 3 cartas más las hand traps. O sea, no solamente era meter tercia de esta carta, sino meter a lo mejor un Nibiru, una Ash, un Droll, una Bell, para poder tener las hand traps que le hacen daño a tu deck y así poder contrarrestarlas con el efecto del Crossout. Porque ojo, si decías el nombre de la carta pero no tenías esa carta en tu deck, pues simplemente no te servía el Crossout. Entonces es una carta que gastaba muchos espacios, pero siguió siendo una carta que causó mucho hype, pero que a fin de cuentas ya no se utiliza tanto y terminó siendo como una carta más del montón que salió cara y se terminó embaratando. Ahora, vamos con esta carta de aquí que se llama Asesina Definitiva. Podemos ver primero que nada a la poderosa Polusa, su diseño es increíble, pero esta carta nos dice: tu adversario no puede activar efectos de monstruo en respuesta a la activación de esta carta. Manda al cementerio un monstruo en tu deck extra y después selecciona un monstruo que controle tu adversario con el mismo tipo de carta, ya sea fusión, sincronía, exceed, péndulo o enlace, y barájalo al deck. Era una opción buena, era una especie de carta que te servía para librarte de monstruos molestos del rival. Sin embargo, cuando salió también era absurdamente cara, superaba los 1,000 pesos cada una. 1,000 pesos son aproximadamente $50. Entonces era muy cara conseguirla y a fin de cuentas casi no se utilizó. ¿Por qué? Porque son ese tipo de cartas que puedes sustituir fácilmente. Había más opciones que podían hacer cosas similares, o sea, dejarte jugar sin la necesidad de que los monstruos molestos del rival te interrumpan. Entonces, pues
pasó a la historia, ya casi nadie la lleva. De hecho, en todo el tiempo que llevo jugando Yu-Gi-Oh, desde que salió esta carta, nunca me ha tocado jugar contra un deck que la utilice. Entonces imagínense cómo está la situación. Ahora, vamos con otra carta que tenemos por aquí. Se trata del Revolution Synchron. Sí, ya sé, me vas a decir, ¿qué te pasa? Esa carta es el monstruo as del deck Synchron. Sí, es una carta que para un deck en específico fue muy fuerte, pero cuando iba a salir muchos hicimos videos hablando del poder que podía tener y de cómo se podía abusar de esta carta, que incluso le iban a pegar, porque cuando salió costaba también como 1,600 pesos, entonces era una carta cara, 70 y tantos dólares o 80 dólares incluso. Y a fin de cuentas ahorita es una carta que sigue cara y que ya ni se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque esta carta nos dice que si invocas por sincronía un monstruo taladro o un monstruo dragón de nivel 7 u 8, esta carta en tu mano también puede ser usada como material. Solo puedes usar este efecto de Sincron Revolución una vez por turno. Si controlas un monstruo de sincronía de nivel 7 o mayor mientras esta carta está en tu cementerio, puedes mandar al cementerio la carta de la parte superior de tu deck, y si lo haces invoca esta carta de modo especial y además su nivel se convierte en 1. Básicamente era una carta que te permitía hacer varias jugadas de sincronía. Desde la mano podías bajarlo, desde la mano podías utilizarlo como material, entonces era fuerte. Salió, se hizo un hype tremendo, todos pensamos que iba a ser una especie de motor genérico que podríamos llevar en nuestros decks, pero a fin de cuentas ya no se utilizó tanto, tuvo su periodo de hype intenso. Ahorita ya bajó el precio, ya lo encuentras a lo mejor en 1,000 pesos o 900, o sea 50 dólares, 40 y tantos dólares, pero ya no es lo que pensamos que iba a ser, y si bien es muy fuerte, pues no tiene el poder que todos pensábamos. Ahora, otra carta, Inscripción del Cuidador de Tumbas. Esta carta dice: al comienzo de tu main phase 1, aplica uno de los siguientes efectos hasta el final del turno de tu adversario. Ningún jugador puede activar efectos de cartas en el cementerio, ningún jugador puede desterrar cartas en el cementerio, o ningún jugador puede invocar monstruos de modo especial desde el cementerio. Es una carta buena, la verdad funcionaba, la tenías en la mano y podías restringir a tu rival en cuanto a su cementerio, pero a fin de cuentas no era tan buena. ¿Por qué? Porque lo podías sustituir a lo mejor con alguna hand trap o alguna carta más barata, porque cuando salió esta carta también era demasiado cara, entonces el conseguirla era medio un inconveniente y como que su efecto no terminó convenciendo tanto. Entonces, muchachos, esas son algunas de las cartas que tenemos por acá. Vamos a hacer una mención honorífica al Dragón Carmesí, que esta carta pensamos que iba a ser una carta que todos íbamos a llevar, que iba a ser una carta que todos podíamos utilizar. De hecho, no estaba tan cara por la rareza en la que salió, costó aproximadamente 500 pesos en su momento, que pongamos que son como 25 dólares, entonces no era tan cara, pero muchos la buscaban, pensábamos que se iba a utilizar mucho para poder hacer el combo para bloquear con el Calamity, pero después se notó que no era tan fácil, y el deck Vanadium que le podía sacar todo el provecho, o el deck Super Heavy Samurai, pues realmente terminaron el Super Heavy Samurai pues muriendo, y el Vanadium ya no se usa tanto a estas instancias. Entonces, por eso la mención honorífica. Y hasta aquí el video de hoy, gracias por haberlo visto, les mando un abrazo gigante, déjenme saber en los comentarios qué cartas pondrías para la parte 2. Yo soy Habs Duelista, bye bye. Por cierto, quisiera mandarle un gran saludo a todo el grupo de hombres en Latina Caliente. No pregunten por qué se llama así el grupo, pero les quiero mandar un gran saludo y agradecimiento porque ellos me ayudaron con ideas para poder hacer este video, y por supuesto tuvimos ahí un pequeño focus group hablando de las cartas que podrían estar. Cuídense mucho, bye bye.